Es una canción que fue muy famosa en los 70, en los 80, en los 90 y hoy entre los conocedores de la salsa, que se llama La Murga de Panamá, y cuyo título tomamos prestado la semana pasada para hacer la columna sobre el magnífico negocio de los bonos Carrasquilla o bonos agua. Digo magnífico negocio para el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y pésimo para los municipios del país. El ministro ha dado explicaciones, primero en un comunicado, después en una entrevista, que son explicaciones muy deficientes y que no responden las preguntas que le estamos haciendo, sino que más bien las evaden y trata de buscar justificación a sus acciones. Entonces, la columna de hoy se llama Murga pa' aquí, murga pa' allá. Vamos a ver. Listo. El señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sí se enriqueció usando dos empresas suyas, una en Panamá y otra en Colombia, para quedarse con parte de los recursos que 117 municipios deberían haber destinado a agua y saneamiento básico. La historia está contada en la columna anterior, La Murga de Panamá. En esta revisaremos por qué el señor ministro se enriqueció y por qué los municipios se empobrecieron con su plan. El ministro ha negado el aumento de su riqueza con la operación. Sin embargo, los estados financieros de su empresa Configura, brazo colombiano de la maniobra financiera de los bonos agua o bonos Carrasquilla, se encargan de desmentirlo elocuentemente. Alberto Carrasquilla, como ministro de Hacienda, impulsó una reforma constitucional que hizo posible el negocio. Configura, la empresa del ya exministro y dos antiguos subalternos suyos del ministerio, fue creada semanas después de la entrada en vigencia de una ley que habilitó a los alcaldes para empeñar los recursos futuros de agua y saneamiento básico. El patrimonio inicial de la sociedad, constituida en 2008, era de 5 millones de pesos. 2 años después, cuando ya el negocio de los bonos iba a todo vapor, los ingresos de la compañía fueron de 7.000 millones de pesos y los accionistas aportaron 425 millones de capital fresco. El patrimonio de la empresa, que es de lo que realmente son dueños los socios, fue ya de 1.352 millones de pesos. La compañía Configura siguió enriqueciéndose, como lo demuestra el permanente ascenso de su patrimonio. En 2012 había llegado a 2.430, en 2014 3.603 y en 2016 ya estaba en más de 4.000 millones, pese a que pagó altísimos sueldos y honorarios, entre ellos a sus socios y entre ellos a Carrasquilla. La compañía tuvo 29.300 millones de ingresos y 3.300 millones de utilidades, mientras existían los bonos Carrasquilla. En esos años, Configura obtuvo el 95% de sus utilidades, que después cayeron en picada cuando Findeter tuvo que ir a salvar a los municipios. La otrora próspera Configura en 2017, ya sin los bonos, pasó a perder 664 millones de pesos según sus estados financieros. Pasemos a la segunda parte. ¿Por qué los municipios se empobrecieron? Simplemente porque pagaron una tasa de interés altísima, que además los amarraba por 19 años. La mejor explicación la dio en una entrevista a primerapagina.com del periodista Héctor Mario Rodríguez, la directora de la Unidad de Apoyo Fiscal del propio Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa. La doctora Villa, que está en el ministerio desde 1998, llegó con Andrés Pastrana, ha permanecido en el cargo en 6 periodos presidenciales y ha trabajado para 8 ministros de Hacienda, en su orden: Juan Camilo Restrepo, Juan Manuel Santos, Roberto Junguito, Alberto Carrasquilla, Oscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas y ahora otra vez Alberto Carrasquilla. En su entrevista de 2013, la doctora Villa afirmó sobre los bonos agua, comillas, es una forma de financiamiento altamente costosa, de muy largo plazo y tiene una serie de restricciones que son ajenas a toda estructura de financiamiento en Colombia, cierro comillas. Para que se entienda el interés rapaz y las condiciones lesivas a las que estaban sometidos los municipios, la doctora Villa, hoy nuevamente subalterna de Carrasquilla, puso el ejemplo de Montelíbano, Córdoba, que a pesar de tener la plata para saldar la deuda, no podía hacerlo en ventaja de los intermediarios. Comillas, entonces, yo voy a estar pagando 2.500 millones hasta el año 2025 teniendo plata para pagarlo ya y pagándole un interés del 17%, cuando el más alto es de TF más 2.5, que no llega al 8%, cierra comillas. Quizás esas palabras de una de las funcionarias más respetadas de Colombia explique la enorme lesión que le causaron los bonos Carrasquillas a los municipios más pobres del país y en últimas al bolsillo de los contribuyentes colombianos, de ustedes, que tuvieron que pagar el negocio. Álvaro Uribe, ahora fiero defensor de los bonos Carrasquilla, decía sobre la tarea de Ana Lucía Villa: ¿qué hubiera sido las entidades territoriales sin ella?
¿Qué cambio de actitud de los alcaldes y gobernadores? Al principio era una rabia con Ana Lucía, y yo les decía, pónganle cuidado, esa señora tiene razón, esa señora es muy patriota, ella está buscando sanear las finanzas, cierra comillas. Es claro que sobre el negocio de los bonos no le pusieron cuidado a la patriota. El ministro se puede quedar en el puesto, pero la actuación que lo enriqueció a él y empobreció a los municipios de Colombia debería avergonzarlo para siempre. Esa es la columna. Y ahora quisiera pues hablar con ustedes. Primero, ¿qué es lo que yo encuentro reprobable en esto? No es un tema legal, aunque hay personas que sostienen que evidentemente se habrían podido quebrantar unas normas de conflicto de intereses. Yo no soy abogado y no entro a calificar eso, que lo miren otros expertos. Lo que yo sí creo es que está muy mal éticamente que un funcionario, más aún un altísimo funcionario como el ministro de Hacienda, uno de los funcionarios más poderosos del país, impulse un marco regulatorio a través de un acto legislativo y después se inventa el negocio que desarrolla ese acto legislativo en beneficio del mismo. Eso ya me parece que es una cosa que tiene muy mala presentación y es algo que él no acepta. Él dice que la ley fue aprobada después de que él salió del ministerio. La ley fue aprobada después de que él salió del ministerio, pero la ley era un desarrollo del acto legislativo que él impulsó como ministro. Entonces eso no lo puede desconocer. Segundo, ¿qué es lo que me parece más valioso como aporte de esta columna? Que un vocero del gobierno nacional en el 2013, un vocero que además sigue siendo funcionaria ahora, subalterna del doctor Alberto Carrasquilla, diga cosas como estas, que los bonos eran una forma de financiamiento altamente costosa, de muy largo plazo y tenían restricciones que eran ajenas a toda la estructura de financiamiento en Colombia. Y además que citando el ejemplo de un municipio diga que es absurdo que no se pudieran pagar. Entonces dice yo voy a estar pagando 2.500 millones hasta el año 2025 teniendo con qué pagarlo ya, cuando lo que tengo es una tasa, la tasa más alta de hoy en día, que llegaba al 17% de acuerdo con esta declaración, cuando la tasa para ese momento más alta era DTF más 2.5, es decir, la tasa más alta llegaba al 8% y le estaban cobrando a los municipios el 17%. Todo eso me parece que amerita que el ministro responda seriamente y que no evada más el tema, como lo ha hecho en su comunicado y en una entrevista en donde, pues, digamos, se quedó corto frente a las explicaciones que debería haber dado. Ahora vamos a contestar algunas preguntas de las que han llegado. Rosa Amelia Jiménez Paut. Sé que nuestras decisiones equivocadas al momento de elegir es lo que nos ha llevado a tanta corrupción, pero de verdad que en Colombia no hay una ley que los detenga. No, leyes sí hay, normas sí hay, pero la ley tiende a ser, primero, un poco, digamos, diferente en su aplicación y con unos dientes más cortos para juzgar a los peces grandes. Y en segundo lugar, hay actos de corrupción que no son en quebrantamiento de la ley, sino por el contrario, lo que hacen es buscarle una adaptación a la norma para que siendo legal o termine haciendo legal una conducta que es antiética, que es reprochable. Pablo José Ramos Bernal. ¿Un gobernante no debería tener principios morales y éticos para ejercer sus funciones? Desde luego, Pablo debería tenerlos. Jair Marzán, felicitaciones a usted, Daniel, con este gran trabajo periodístico y crítico. Nos gustaría que nos visitara en Curvaredó y Jugameandó, el Bajo Atrato en el Chocó, pues hay una cantidad de irregularidades y proyectos agroindustriales más ganadería extensiva apoyados por Uribe y Andrés Felipe Arias y muchos empresarios más. Hasta algunos senadores tienen tierra acá en los títulos colectivos de las comunidades negras. Muchas gracias, me encantaría mirar el tema. Orlando Orjuela, me gustaría que investigara a César Castellanos y a Claudia Castellanos de la Misión Carismática, que son los que apoyan a los que imponen el voto a sus feligreses. Esto debe tener muchos guardados. José Duarte, hola Daniel, lo mejor de los domingos es saborear sus magníficas columnas. Muchas gracias, señor Duarte. Pregunto, ¿cree usted que en la vida es suficiente actuar con apego a las leyes o también es necesario conforme a la ética y a la moral? No, pues desde luego hay que respetar las leyes,
pero las leyes deben partir de un acatamiento a los valores éticos. Y creo que en Colombia eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo al punto que ya hay quienes dicen que la ley es una cosa y la ética nada tiene que ver con la ley, lo cual es bastante reprobable. Me pregunta Edgar Díaz, ¿qué piensa usted del artículo de la revista Semana sobre el mismo tema? Pues pienso que el artículo no toma los hechos tal como son y que además hace una visión benigna para el ministro Carrasquilla. Y lo mismo digo del editorial del Tiempo para ahorrarnos la pregunta si me la van a hacer más adelante. Edgar Achuri, la semana pasada decías que el asunto era ético, pero no significaba un problema judicial. Desde que se reveló el escándalo la semana pasada, ¿ha habido cambios que ameriten un proceso judicial? Pues, señora Achuri, eso es un tema de interpretación. Hay unas personas que dicen que sí se podría configurar un quebrantamiento al ordenamiento legal. Yo no lo encuentro, como les digo, yo no soy abogado, soy un sencillo reportero, y para mí lo importante no es que esto termine en un castigo, en una sanción política, sino que ustedes, los ciudadanos, conozcan lo que está pasando. Jairo León Cano Gómez, vio que para el tiempo no ha habido tal acto de corrupción, hoy lanzó un salvavidas al ministro en el editorial. Sí lo visto, señor Cano. Daniel Matamoros, el ministro responde al derecho de petición diciendo que ya no es socio. ¿Es viable hacer otro derecho de petición a socios actuales para determinar las artimañas fiscales en las que ha incurrido? ¿La empresa panameña todavía funciona? Bueno, la primera parte. Yo creo que sí es factible ejercer el derecho de petición sobre los actuales representantes legales de esa compañía por una razón, porque lo que ellos estaban recibiendo son recursos públicos. No importa que estuvieran puenteados a través de un patrimonio autónomo o de una fiducia, porque al final del día eso venían por transferencias del presupuesto nacional y era dinero de los municipios. Entonces yo creo que sí es factible ejercer un derecho de petición. Lo segundo que pregunta es, ¿la empresa panameña todavía funciona? La empresa está legalmente activa, aunque no han pagado los derechos en los últimos 2 años. ¿Tiene contratos con el Estado? No, que yo sepa no. Aníbal Díaz Saleme. Daniel, ¿hay alguna prueba de los honorarios recibidos por el ministro, ya que este argumento que solo cobró unas asesorías, pero en tu columna hablas de unos montos muy elevados? ¿Hay una prueba de esos montos que están cerca de los 14.000 millones al año? Las pruebas están en los libros cuyos resultados muestro hoy en la columna. Javier Cárdenas Castro. ¿Por qué es legal en Colombia ser ministro, crear una necesidad al salir del cargo y montar una empresa para suplir la necesidad creada por él mismo? No entiendo la verdad. Estamos caminando por los bordes de la ley y con toda seguridad cruzando muchas líneas éticas. Ninis Morita Angulo. Daniel, ¿tiene alguna investigación sobre Transmilenio y lo de Brecht Bogotano? Sí tengo. Kevin de Castillo. ¿Cree que el actuar del ministro es suficientemente inmoral como para que se le exija abandonar el cargo? A ver. Yo creo que el ministro, ante este hecho, debería optar por irse. Otra cosa es que crea que haya fuerza en las normas y en el Congreso de la República para sacarlo. Esa es otra discusión. Francisco Bejarano. Daniel, ¿será que podrá haber imputaciones de tipo de penal además de los cuestionamientos éticos? Ya lo habría contestado en otras. Acá la Fiscalía realiza imputaciones por menos. Sí, pero no a peces tan grandes. Walter Torres. Daniel, el ministro en su comunicado de prensa expresa que en ningún momento hubo un acto antiético y que por el contrario su empresa fue una intermediaria que buscaba ayudar a los municipios. Bueno, ustedes ya pudieron oír y pueden leer las declaraciones de la misma funcionaria del Ministerio de Hacienda respecto a la salida altruista para los municipios, que es como lo ha querido presentar el ministro. ¿Qué pasa, señora Nutella? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, ah? No, déjame que estoy en vivo. Ahora jugamos. De ser considerado culpable, ¿cuál sería la pena máxima otorgada? Nute, ve para acá. Okay. José Marulanda. Buenos días, Daniel. Le saluda José Marulanda. Es un colega periodista que trabaja en una emisora universitaria en el Cauca, mi Cauca Estéreo. Al consultar con los alcaldes del Cauca que se endeudaron con esos bonos, algunos de ellos nos dicen que la deuda se la pagan a una compañía llamada Fiduciaria Alianza,
¿Sabe si esta empresa tiene alguna relación con el ministro Carrasquilla? Sí, evidentemente el ministro constituyó un patrimonio autónomo en la estructuración del negocio para que los dineros pasaran a través de ese patrimonio autónomo, que es una especie de caja negra totalmente legal contemplada en el ordenamiento colombiano, y la manejó la fiduciaria Alianza. Elsa Margarita Bedoya. ¿Cuándo será que hay un cambio verdadero en favor de toda la población colombiana? Un respiro no caería mal. ¿Y por qué no se busca un fiscal que cumpla la función de proteger los bienes del Estado? Todos los fiscales son de bolsillo para tapar los robos y apoyar los falsos positivos. Daniel, ¿qué hacer ante tanta impotencia? Bueno, es más un comentario que una pregunta. Sergio Checho Cárdenas. Yo en verdad tengo dudas de que esa noción, dice él, pues debe ser moción, prospere en el Congreso contra el señor Carrasquilla. La única que tal vez recuerde fue, imagínense, contra Antonio Nariño. ¿Cómo creerle a la lucha contra la corrupción del presidente Duque con un ministro y más un ministro de Hacienda tan cuestionado? ¿Quién da garantías en este tipo de denuncias e investigaciones? Pero aún más, ¿qué medidas se van a tomar? Pues la respuesta estaba a lo largo de todo esto. Anadelia Sánchez, gracias periodista por mantenernos al lado de la verdad sin tapujos. Una realidad que se dejaba venir y que nos tocará asumir a nosotros como pueblo por siempre elegir de forma equivocada. ¿Será que llegará algún Mesías a salvarnos? No, nunca llegará un Mesías. El Mesías es el voto, la decisión correcta, no permitir que estos hechos se perpetúen. Iván Darío Castillo, ¿ve viable una moción de censura teniendo en cuenta que los partidos políticos como Liberal y Cambio Radical se declararon independientes de la mermelada? No, a ver, yo no creo que políticamente puedan configurar los números. Me han dicho que la exigencia de moción de censura ha cambiado un poco, pero yo no veo que eso vaya a pasar. Sin embargo, pues todavía cabe en lo posible. Javier Hernando Mojica. Los municipios endeudados con dichos bonos solo tenían la opción de la empresa del ministro para gestionarlo. ¿No hicieron cuentas de lo costoso que saldrían esos créditos o cree usted que pudo haber algo más por debajo de la mesa? Es una pregunta muy interesante porque sé de municipios y ciudades muy importantes que rechazaron la posibilidad de los bonos Carrasquilla, y he hablado con algunos exalcaldes sobre eso por temas de reserva de la fuente, no voy a revelar con cuáles, pero evidentemente vieron y miraron que el modelo financiero no cerraba para los municipios, que era un gran negocio para Carrasquilla y para los prestamistas, pero no para los municipios, entonces decidieron no hacerlo. Fueron a buscar a Findeter. Algunos otros sí se inclinaron por eso y habría que averiguar puntualmente las razones de cada alcalde de esa época, hoy exalcalde, para haberlo hecho. Pero además es que había una cosa demasiado atractiva con la cual ellos debieron estar felices, que era que el que recibía el préstamo, el alcalde que recibía el préstamo, no iba a tener que pagarlo. Durante su vigencia no había intereses causados ni nada, sino empezaban después, y el endeudamiento del municipio era a unas tasas muy altas y a largo plazo, entonces tenían que pagarlo los sucesores. Yo pienso que eso se volvió atractivo porque pues ustedes saben que no existe disciplina fiscal ni visión de largo plazo en muchos puntos de la administración pública colombiana. Vamos, Nute, espera que ahora jugamos. Paloma Restrepo, más que pregunta es una queja pregunta. ¿Qué político existe en Colombia que todos los colombianos podamos respetar y admirar para estar tranquilos y sentirnos protegidos en este país? El señor José Duarte, ¿justificará lo hecho por el ministro decir que él no tiene la culpa que los alcaldes sean corruptos y hayan usado mal los dineros? Pues mire una cosa que es bastante interesante. Ustedes pueden buscar una vieja columna del ministro Carrasquilla en donde dice la cantidad de expertos que él reunió para esta operación. Entre esos expertos dice que reunió expertos en auditoría de obra. Es decir, él no puede decir que él fue ajeno a la vigilancia sobre esas obras. Por lo demás, el viernes, hace 2 días, hablé con una persona que fue contactada con el ministro para que ejerciera la auditoría sobre ese plan y sobre esas obras. Esa persona, aquí la cuento, es nada menos que el exministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez, que lo hizo a través de una empresa que él tenía en ese momento que se llamaba Ingecom. Cuando él fue nombrado embajador en la Santa Sede, si mal no estoy, él vendió Ingecom a una compañía brasilera, pero algunos de esos negocios, incluyendo el de los bonos Carrasquilla,
pasaron a otra en donde tenía intereses su familia, específicamente sus dos hijos, que se llama Fajardo SAS, una empresa de auditoría que también llegó por Carrasquilla. Entonces no pueden decir que él es ajeno a la auditoría. Él tenía una responsabilidad y lo sabía perfectamente, siempre y cuando, y ahí está como prueba que él fue el que contactó la auditoría. El señor Héctor Gregorio Vigoya Acevedo. Buen día, señor coronel. Espero que su cirugía haya sido un éxito. Sí, señor. Salió bien. Estoy un poquito agotado, pues porque no es fácil de la recuperación quirúrgica, pero salió bien. Ya el dolor pasó y estoy bien, estoy trabajando y me siento muy bien. Mi pregunta es si en las declaraciones de renta del señor Carrasquilla aparecen registros de sus altos ingresos producto de la actividad motivo de estas últimas columnas. Yo no conozco las declaraciones de renta del señor Carrasquilla. Él le envió al senador Jorge Enrique Robledo solamente la del 2005 y las del 2006, es decir, antes de que se produjera el negocio de los bonos, y una declaración de bienes y patrimonio del 2017, no mandó los soportes, no son temas comparables. Entonces, me parece que por transparencia el ministro debía mandar las declaraciones de todos esos años para ver cómo se refleja. Como las declaraciones, los números de la empresa Configura sí son públicos, tienen que inscribirse en la Superintendencia de Sociedades y en la Cámara de Comercio. De ahí sacamos lo que usted pudo ver en la columna de hoy. Giovanni Oseche, ¿será que prospera la moción de censura? Ya está contestada. Yael Peña, saludos desde Boston. ¿Ha habido algún pronunciamiento de Uribe sobre esto? Sí, para respaldarlo, señor Peña. Igual el tipo ya tiene su dinero, ¿para qué le sirve la ética? Dinero y ética no son muy buenos amigos. Toda mi admiración, Daniel. Lenis Valencia, ¿el presidente sacará a su ministro por la puerta grande antes de que se aplique la moción de censura? No, no creo tampoco. ¿Los partidos apoyarán la moción o apoyan al ministro Ventajoso? Los partidos yo creo que van a apoyar al gobierno mayoritariamente. Juan Carlos Piña, Daniel, a pesar de las pruebas contundentes, ¿por qué Iván Duque sigue respaldándolo? No, eso sí habría que preguntárselo al presidente Duque. Orlando Castillo, buenas noches. Como siempre, su amigo desde Toronto, mandándole un saludo a usted y en especial a su hija. Si se le comprueba al ministro enriquecimiento por este concepto, ¿no tendría legalmente un impedimento ético y moral para ejercer una cartera de este calibre? Ya el enriquecimiento está comprobado y el impedimento ético configurado a mi manera de ver. Pero pues, eso es una decisión de él. Él debería considerar eso. Daniel Vanega Ramírez. Mi pregunta sería si en el Código Penal colombiano no existe algún delito relacionado con el aprovechamiento de información privilegiada para sacar provecho. Sí, pero esta conducta no se adecúa exactamente a eso. Álvaro Sánchez Rivera. Hola Daniel, felicitaciones por tu labor. Hace poco vi una entrevista del ministro Carrasquilla en el que aseguraba que Configura solo tuvo ganancia en 2% de comisión por los bonos y que es falso que esas ganancias eran anuales. ¿Se puede saber exactamente cuál es la ganancia de Configura? A ver, señor Sánchez, aquí hay una trampa de las palabras. Él está diciendo que es el 2%, que solo se ganó el 2%, pero el 2% de un negocio de 440.000 millones son más de 8.000 millones de pesos. Usted verá qué es lo que quiere decir cuando solo se ganó el 2%. Marta Murillo, ¿cómo podemos los ciudadanos de a pie exigir un cambio ministro al gobierno nacional? Pues yo pienso que el cambio que corresponde está en los ciudadanos. Si ustedes saben más, pueden tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, creo que vale la pena que el periodismo se ocupe de eso, más que de pasarle la mano al lomo del poder, como está sucediendo, y a permitir cierto amancebamiento entre medios y poder, que no le sirve nunca al ciudadano, le sirve solo al poder para perpetuarse, pero no a ustedes, no a ustedes. Los periodistas deberíamos actuar siempre como contrapoder, no para tapar las fallas del poder. Muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana con otra columna.